Mi nombre es Enrique Torres y estamos en otra emisión de nuestro amado y afable programa llamado El Rincón de la Medicina de la 4T. Este programa es muy especial toda vez que en esta ocasión nos van a acompañar tres expertos que nos van a hablar sobre un tema muy importante en la medicina, los síndromes mielodisplásicos. Muy bien, pues en este sentido tenemos que empezar a dar como una pequeña introducción a qué nos referimos con los síndromes mielodisplásicos. Pues bien, estos básicamente son alteraciones que pueden ocurrir cuando las células productoras de sangre en la médula ósea se convierten en células anormales, situación que por su parte puede provocar que bajen los recuentos de uno o más de los tipos celulares en la sangre. Pero bueno, nuestros expertos nos van a profundizar un poco más en este tema. Vamos a iniciar con nuestra primera invitada, la señorita Monet Talit, quien nos va a hablar sobre la definición de qué es un síndrome mielodisplásico. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Monet, vengo de la Universidad de la Salud. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, doctora Monet. Ahora sí que este tema que estamos abordando es muy interesante. ¿Me pudiese decir, por favor, qué es el síndrome mielodisplásico? Sí, claro. El síndrome mielodisplásico es un tipo de cáncer que la médula ósea no va a producir suficientes células sanguíneas, que es un tipo de neoplasia que va a afectar a las células madre hematopoyéticas. Van a ser caracterizados por citopenias progresivas y displasia en una o más líneas celulares, la hematopoiesis ineficaz y riesgo de leucemia mieloide. Oh, wow, eso suena bastante interesante y bastante complicado. Bueno, ahora creo que nos surge la siguiente pregunta. ¿Por qué una persona puede presentar este síndrome? Este síndrome está relacionado con factores de riesgo ya conocidos, pero la causa se desconoce en la mayoría de los casos. Es más frecuente vista en las células mielodisplásicas en aquellas que se encuentran en algunos genes determinados. Se puede heredar de los padres y con más frecuencia en cualquier momento de la vida. O sea que en cualquier momento del curso de vida de una persona se puede presentar un síndrome En cualquier mielodisplásico. momento. Oh, magnífico. Bueno, no para las personas que lo tienen, pero magnífico. Muy bien, pues esto que nos comenta la doctora Rubio es bastante interesante. Y una pregunta que nos puede surgir a colación, doctora, es saber qué tan común puede ser este tipo de síndromes en la población. Pero para eso vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, el doctor Nieto. Buenas tardes, doctor Nieto. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Primero que nada, yo soy el doctor César Israel Nieto Fragoso. También, como mi compañera, soy de la Universidad de la Salud. Y pues bueno, vamos a estar hablando aquí un poco de la epidemiología. Qué buena universidad, ¿eh? Muy bien. Pues como ya hemos platicado, ya usted lo ha escuchado, estamos hablando sobre el síndrome mielodisplásico. En este sentido, ¿qué nos puede decir en torno a la epidemiología de esta afección? Bueno, pues es una enfermedad no tan común. Alrededor de 4.9 personas por cada 100.000 al año la presentan En el mundo. en el mundo, que es la incidencia que tiene. En cuanto a la prevalencia, pues esta va a aumentar con la edad y es poco frecuente en niños y adultos menores de 40 años y puede alcanzar hasta unas 60 personas por cada 100.000 al año también, y se presenta mayormente en adultos mayores de 80 años aproximadamente. Y también otra cosa importante que mencionar es que es más frecuente en hombres que en mujeres. Wow, qué interesante, doctor Nieto. De verdad, estos datos son muy importantes para nuestros queridos escuchas, ya que es información que tenemos que tomar en cuenta de manera puntual. Muy bien, ahora bien, ¿qué nos puede decir en torno a las manifestaciones clínicas? Porque yo creo que nosotros queremos saber también qué manifestaciones clínicas se pueden presentar en este síndrome, o en estos síndromes, perdón. Ok, sí, mira, antes que nada también es importante recalcar que uno de los factores de riesgo es la edad avanzada, también que las personas estén expuestas a radiación ionizante, también si tuvieron o pasaron por alguna quimioterapia para una neoplasia previa a este síndrome, y también algo también importante es la ocupación, la exposición ocupacional, perdón. La exposición ocupacional, por ejemplo, al benceno. Este es un compuesto químico que se puede encontrar en detergentes, en lo que es llantas, por ejemplo, también en lo que son pesticidas y todo esto. Entonces, las personas que estén expuestas a esto tienen un gran factor de riesgo. Muy bien, entonces tendremos que prestar atención.
de estos factores que nos acaba de mencionar nuestro doctor Nieto, yo creo que principalmente a nuestro público en general, a los detergentes, tratar de checar qué compuestos químicos tienen nuestros detergentes, ya que pues nosotros tal cual pues efectuamos un lavado regular de nuestras prendas. Muy bien, ¿qué otras manifestaciones clínicas con factores de riesgo nos puede comentar, doctor Fragoso? Sí, mira, estas sospechas iniciales deberían de comenzar en pacientes adultos mayores, como ya te lo había mencionado, que hayan pasado o que tengan un antecedente personal donde los haya tratado con una quimioterapia o radioterapia o ambas para algún otro proceso pues oncológico. También es importante decir que muchas personas no son asintomáticas y que realmente son detectadas o se les es detectado este síndrome hasta que les hacen algunos estudios de laboratorio para alguna otra patología y ahí empiezan con signos de citopenia en cuanto a los estudios. Esto nos puede dar obviamente manifestaciones clínicas propias de lo que son las anemias, como ya lo sabes, uñas quebradizas, palidez de tegumentos, caída de pelo, debilidad, todas estas que son pues, similares a las anemias. Y pues es frecuente también que este diagnóstico se dé cuando estas manifestaciones clínicas pues, sugieran tal cual algo más enfocado o más parecido a la anemia y pues estas se pueden encontrar en la sangre periférica de los pacientes, es decir, cuando les tomen alguna muestra sanguínea. Ok, muy bien, qué datos tan interesantes. Muchas gracias, doctor Nieto, de verdad esta información es muy importante para nuestros escuchas. Muy bien, ahora vamos a tener que pasar a otro tipo de información que también es muy relevante para conocer un poco más de este tipo de síndromes mielodisplásicos. Uno es el diagnóstico histológico, así como la toma de muestra de médula ósea. Para eso nos vamos a enlazar con nuestro especialista en la materia, el doctor Zaragoza, quien nos va a dar la información respectiva a estos tópicos desde su respectivo hogar, ya que el día de hoy no nos pudo acompañar de manera presencial. Muy bien, nos enlazamos con el doctor Zaragoza. César Enrique, para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy, igual que su apreciable audiencia. Es muy importante, como bien ya lo mencionaban mis colegas, realizar un estudio histopatológico de médula ósea a través de un aspirado para poder encontrar de manera temprana el diagnóstico para los síndromes mielodisplásicos, tan variados y tan amplios en sus categorías. ¿Qué es un estudio histopatológico? Bueno, se tiene que tomar una muestra representativa del tejido, en este caso de médula ósea, para llevar un proceso, en este caso inmunohistoquímico, a través de las diferentes citoquinas y citocinas del sistema inmune, para darles un color específico a las diferentes estructuras celulares y poder diferenciarlos al microscopio, que es aquí donde vamos a poder, a través de un estudio patológico, lograr un diagnóstico oportuno para estas enfermedades. ¿Cómo se realiza la toma de muestra? Bueno, se tiene que tomar una muestra representativa de médula ósea, como sabemos es el sitio donde se lleva a cabo el proceso de hematopoiesis. Se tiene que tomar una muestra representativa a través de un aspirado, ya sea del muslo, del esternón o de la cadera. Son huesos con una cantidad de médula ósea muy rica y muy variada. ¿Okay? Se toma la muestra y se manda al laboratorio para procesar. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, principalmente se tiene que realizar lo que es un estudio citogenético. Esto quiere decir, de la muestra se tienen que tomar como referencia por lo menos 20 células que estén en proceso de metafase, recordando las fases de división celular: interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Esta contaría en el lugar número 3 de división celular. En este caso, el núcleo celular se rompe y todos los cromosomas se acomodan en el ecuador de la célula. Esto para posteriormente migrar hacia los polos y realizar el proceso de mitosis celular. ¿Okay? Es en este punto donde podemos encontrar todas las variaciones cromosómicas. Para encontrar específicamente qué cromosoma es un estudio completamente complejo y es mucho más difícil que hacerlo. Entonces, por simple inspección al momento de realizar estos barridos histológicos, se pueden encontrar y caracterizar los diferentes síndromes mielodisplásicos por anormalidades cromosómicas en su división celular. A continuación les voy a mostrar algunas transparencias para que podamos entender un poco mejor este tema. Bueno, me disculpo, estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos con la presentación.
Como pueden observar en estas células, en un estudio histopatológico, hay anormalidades no solo cromosómicas en el momento de la separación celular, como podemos observar aquí. Hay también anomalías de tamaño, hay anomalías de forma y de función. Cada síndrome mielodisplásico se va a caracterizar por una formación celular específica. Enseguida va a ser un gusto explicarles cómo histológicamente podemos nosotros como histólogos o histopatólogos encontrar las diferencias que hacen de estas células una caracterización para síndrome mielodisplásico. Bueno, caracterizado tenemos el síndrome mielodisplásico con displasia unilinaje. Incluyen la anema resistente, la neutropenia resistente y la trombocitopenia resistentes para su diagnóstico. Para su diagnóstico se exige más del 10% de displasia según el linaje celular en médula ósea. ¿Esto cómo lo podemos identificar? Bueno, la neutropenia y la anemia son caracterizados por una ligera hipocromicidad en sus pigmentos. ¿Esto qué quiere decir? Sí se van a colorear los pigmentos de las células, pero van a dar una tonalidad más pastel, como si estuviera descolorida. Esto por la falta de las vitaminas o minerales en las células que pueden hacer posible la asimilación de las tinciones, como pueden observar en estos eritrocitos y en estos neutrófilos. Continuando con el síndrome mielodisplásico multilinaje, esto aplica que pueden ser afectadas múltiples linajes de células blancas. Esto debe comprobarse con la existencia de displasias por lo menos en el 10% de 2 o más linajes. Esto, como lo pueden observar las diferencias morfológicas que hay y las anormalidades que tomamos como referencia en células saludables, por así decirlo, dentro de la misma muestra. Se tienen que tomar 1 o hasta 4 muestreos diferentes para que la comparación por barrido y por campo sea útil. Otra gran caracterización que pueden tener los síndromes mielodisplásicos es con sideroblastos en anillo. ¿Esto qué quiere decir? El hierro es incapaz de entrar a las células y esto va a dar una especie de anillo alrededor de las células, como lo pueden ver. Esto que se alcanza a ver alrededor de las células no es otra cosa más que anillos férricos que no han sido alcanzados a asimilarse por la célula. Esto debido a una anemia persistente. También podemos observar múltiples disfuncionalidades en cuanto a su morfología y a su función. Por esto, la hipocromicidad que podemos tener en comparación de una muestra a la otra, siendo la muestra de la izquierda en la que más nos podemos apoyar para una clasificación de este síndrome mielodisplásico. Y por último, pero no menos importante, tenemos la clasificación no clasificable, valga la redundancia, de los síndromes mielodisplásicos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las anomalías morfogenéticas que hay en la división celular de estas células, no podemos clasificarlas en ninguna de las anteriores, ya que se ven afectadas múltiples linajes de células leucocitarias y de diferentes formas, como podemos observar aquí. Aquí podemos encontrar células que por sus características serían acidófilos, pintados o coloreados con tintes basófilos. ¿Esto qué quiere decir? El error genético en su morfología hace que cambien su aceptación a diferentes electrones y a diferentes elementos. Esto es lo que hace que cambien la coloración de su citoplasma y de su núcleo. ¿Okay? Como podemos observarlo, no solo hay cambios en la forma y en la coloración, sino también en la manera en la que están distribuidas, en el tamaño y en su disposición en una muestra representativa. Son todas estas clasificaciones y todas estas anormalidades, por así decirlo, durante el ciclo celular, en las que nos podemos apoyar como médicos histopatólogos o histotecnólogos para el oportuno diagnóstico y en este caso dar un tratamiento temporal oportuno para este tipo de enfermedades. Es importante recalcar que todos estos estudios solo pueden ser solicitados a través de una referencia hacia el laboratorio, porque el aspirado de médula ósea se tiene que hacer con sumo cuidado, ya que hay que atravesar corticales óseas, músculo y piel. ¿Okay? Muy bien, esto sería mi aportación al tema. Estimados colegas, César, Enrique, apreciable auditorio, quedo a sus servicios y a su disposición.
Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por la información, doctor Zaragoza. De verdad, usted es un gran especialista. Muy bien. Pues creo que con toda esta información ya nos adentramos un poco más a lo que se refiere los síndromes mielodisplásicos. También, antes de despedirnos, me gustaría agradecer la honorable presencia de nuestros queridísimos invitados, la doctora Monet Rubio Celis y el doctor Nieto Fragoso César Israel. Muchísimas gracias, doctores. ¿Qué les pareció esta invitación a nuestro programa? Excelente. Muchas gracias a ti por Excelente, magnífico. Muy bien, pues no nos queda otra cosa más que agradecer también a nuestros queridísimos escuchas por acompañarnos y sintonizarnos en esta nueva emisión. Esperemos que les haya gustado y parecido muy interesante este tema que se abordó. Nos vamos a despedir entonces, no sin antes recordarles la importancia de nuestro artículo 4 constitucional, el cual resguarda los derechos de acceso a la salud y a la salud que tenemos al menos aquí en México, mismos que han sido salvaguardados por nuestros queridísimos gobernantes de la 4T. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos en una siguiente emisión de El Rincón de la Medicina de la 4T. Muchísimas